Después de la ruptura, renuncié a mi trabajo sin dudarlo y estaba a punto de abordar un avión para empezar una nueva vida en el extranjero cuando mi exnovia, que también había sido mi jefa, apareció inesperadamente en el aeropuerto para tratar de recuperarme. Afirmó que ya había despedido a su asistente y me ofreció el puesto de segundo al mando en la empresa. Pero tan pronto como decidí quedarme y volver con ella, soltó mi mano, charlando juguetonamente por teléfono con su asistente. Félix, ganaste la apuesta. Ese tonto realmente pensó que yo querría volver con él, me dijo con sorna. ¿Fue solo una broma y la tomaste en serio? Si quieres irte, adelante. Nadie te detendrá ahora. Mis compañeros se rieron, diciendo que yo era como un perro, siempre dispuesto a volver a su llamado. Poco sabían ellos que solo renuncié a irme al extranjero porque mi nueva empresa acababa de completar una adquisición y yo iba a ser su nuevo director general. Parte 1. Cuando mi exnovia Jimena reveló con altivez que su intento de retenerme había sido solo una broma, no me enojé. Simplemente saqué mi teléfono para pedir un transporte a casa. Los colegas a mi alrededor me miraban con burla, provocándome. «Oscar», dijo el director general, «no planeaba retenerte. ¿Por qué sigues aquí de pie? Reserva ese vuelo. ¿No estabas presumiendo de haber recibido una oferta en el extranjero? ¿Qué pasó? ¿Cambió de opinión la empresa?» Jimena los observaba ridiculizarme sin intervenir para detenerlos. Un impresionante y humillante acoso laboral me había rodeado durante años. En el pasado, me habría sentido obligado a defenderme, sintiéndome mal porque mi novia, la directora general, no me apoyaba. Pero ahora, no sentía nada, como si estuviera viendo una actuación de payasos. «Mis asuntos no son de tu incumbencia, ¿verdad?», dije con calma. Jimena resopló, mirándome de arriba a abajo con desdén. «Aún tan terco, ¿eh? Con tus habilidades. Si no te hubiera apoyado todos estos años, ni siquiera tendrías que comer. ¿Irte al extranjero? Menuda broma. Sí, soy graduado de una universidad prestigiosa, dejando atrás un trabajo bien remunerado con envidia de muchos. Me quedé para ayudarla a construir desde cero, pero a los ojos de Jimena era inútil, y solo estoy donde estoy hoy gracias a su ayuda. Casi me río. Solía querer a Jimena con todo mi corazón. A pesar de años de duro trabajo, aún atrapado en un puesto de gerente, nunca me quejé. Pero cuando ella empezó a entregar mis proyectos a un nuevo asistente, Félix, e incluso culpó a mí por sus errores, haciéndome cargar con la culpa, me degradó y redujo mi salario mientras promovía y aumentaba el sueldo a Félix. Finalmente desperté. Este amor unilateral que mantenía tenía que terminar, así que renuncié y rompí con ella, decidiendo continuar mi carrera en el extranjero. No esperaba que ella me hiciera tal broma justo cuando estaba a punto de abordar el avión. Ni siquiera me sentí triste, solo desconcertado. ¿Qué tan ciego fui al enamorarme de una mujer como ella? Negué con la cabeza, sin querer desperdiciar palabras con ella. «Tienes razón en todo. ¿Puedo irme ahora?» Me deslicé junto a Jimena, listo para irme, pero de repente agarró mi mano, mirándome con desdén. «Eres un gran actor. Tu excusa para irte al extranjero se ha descubierto, y aún así sigues fingiendo. Considerando nuestro pasado, te daré una salida. Vuelve conmigo, y te dejaré ser el asistente de Félix». Al verme actuar tan magnánimo, finalmente entendí el verdadero propósito de la pequeña broma de Jimena. En apariencia, apostó con Félix para ver si caería en la trampa. En realidad, solo quería que me quedara en la empresa, para trabajar esclavamente para ella y Félix. Debo admitir que Jimena fue bastante meticulosa al planear la carrera de Félix, dándole promociones y aumentos, e incluso asignando a alguien para ayudarle. Mientras yo la ayudaba paso a paso a alcanzar su sueño de convertirse en jefa, ella no dudó en quitarme todo y allanar el camino para Félix. Me reí fríamente. Félix no está capacitado para que le ayude. El rostro de Jimena se oscureció al instante. «Oscar, parece que he sido demasiado indulgente contigo todos estos años. Te crees demasiado». Antes de que pudiera terminar, una figura se acercó repentinamente desde la distancia. «Jimena». Jimena se ablandó de inmediato, acercándose a él. «Félix». Félix era el único en la empresa que no llamaba a Jimena jefa, sino que cariñosamente la llamaba hermana. Ni siquiera yo, su novio legítimo, tenía el privilegio de usar su nombre. Félix me miró de reojo y le dijo a Jimena en broma: «¿Ves? Sabía que lo de que Oscar iba a irse al extranjero era solo una excusa. Al fin y al cabo, no se fue». Jimena me lanzó una mirada de desdén. «Algunas personas se creen demasiado importantes, como si la empresa no pudiera funcionar sin ellas, a diferencia de ti, Félix, que eres capaz y humilde. Si no aprovecha la oportunidad, pues olvídalo. Vámonos». Sin embargo, Félix se aferró a la mano de Jimena, diciendo con tono lastimero: «Jimena,
No podemos irnos todavía. Desde que Oscar renunció, no he podido encontrar mi reloj. Ese reloj era un recuerdo de mi abuela. De repente me miró suplicante. Oscar, por favor, devuélvemelo. Antes de que entendiera lo que pasaba, Jimena me fulminó con la mirada airada. Oscar, ¿robaste algo? Estaba a punto de negarlo, pero Jimena interrumpió fríamente. No discutas. ¿Acusarías falsamente de algo a Félix? Ya ni siquiera tienes trabajo. ¿Quién sabe si te vas a dedicar a hurtos menores? Luego ella instruyó a algunos. Abrid su equipaje y revísenlo. No lo podía creer mirando a Jimena. Después de 10 años juntos, conocía mi carácter mejor que nadie. Solo por una acusación infundada de Félix, quería abrir mi equipaje en público. Antes, cuando jugó esa broma cruel, no quise discutir con ella. Pero este comportamiento, rozando el acoso, encendió mi furia. No era decepción, ni desamor, solo ira y asco. ¡Basta!, grité con enfado. Pero Félix fingió inocencia. Oscar, ¿por qué estás enojado? ¿Será que de verdad se lo llevaron? La mirada de Jimena se volvió aún más despectiva, señalando a dos personas que me sujetaran. Fríamente dijo, ignóralo. Sigan buscando. Observé cómo volteaban mi equipaje. Pertenencias personales esparcidas por todas partes. Estaba furioso, gritando por seguridad del aeropuerto. Solo entonces se detuvieron avergonzados. No lo encontramos, dijo Félix decepcionado. Olvídalo. No lo pongas difícil para Oscar. Él lo ha pasado mal. Jimena, sin embargo, me lanzó una mirada venenosa. Apuesto a que alguien lo robó y lo vendió. Luego, con suavidad, dijo, está bien, Félix, iré contigo a comprar otro. Mientras se iban, me dirigió una mirada fría. Oscar, cuando vivas en la calle en el futuro, no vengas a suplicarme. Con eso, ella y su séquito se fueron. Félix me lanzó una mirada provocativa. No dije nada, simplemente sonreí para mis adentros. No sabían que la empresa estaba a punto de quebrar y ser adquirida. Y renuncié a irme al extranjero porque la nueva empresa me nombró como el nuevo director general de esta compañía. La sede de mi nueva compañía está en el extranjero. Es una gran empresa conocida. Cuando estaba a punto de graduarme, por mis excelentes calificaciones ya había recibido una invitación de ellos, pero Jimena me persuadió de quedarme y ayudarla a iniciar un negocio, así que rechacé la oportunidad. Después de romper con Jimena, me llamaron de inmediato, invitándome a unirme. Pero justo antes de abordar, de repente recibí una llamada informando que su subsidiaria nacional había decidido adquirir e integrar recursos con las empresas de aquí, incluida la de Jimena. Decidieron nombrarme como el nuevo director general de la empresa. Después de guardar mi equipaje en casa, concerté una reunión con el jefe nacional, el señor Fabricio. Llegué temprano al restaurante para esperarlo. Inesperadamente, vi a Jimena y a Félix charlando y riendo, pero se detuvieron al verme. Jimena frunció el ceño y se acercó impacientemente. Oscar, ¿por qué me sigues como una sanguijuela? ¿No estabas actuando todo valiente hace un momento? ¿Qué? ¿Tienes arrepentimientos? Antes de que pudiera hablar, Félix se rió entre dientes. Jimena, con tanta gente alrededor antes, probablemente Oscar no quiso perder la cara negándose. ¿Qué te parece esto? Oscar se disculpó sinceramente con Jimena, y estoy seguro de que todavía te dará una oportunidad de empleo, ¿verdad? Jimena me examinó con desagrado, fingiendo estar en un dilema. Ya que Félix está suplicando por ti, no es imposible. Bebe esta botella de vino y te dejaré ser su asistente, dijo, señalando una botella sobre la mesa. Sonreí para mis adentros. Jimena sabía que tenía un problema estomacal y no podía beber, pero aún así puso esa condición. No era más que un juego de poder, esperando a que yo le suplicara. Pero se equivocó. Estás sobrepensando. Estoy esperando a alguien. ¿Esperando a alguien? ¡Ja! Eres terco, se burló Jimena. Te conozco desde hace años. No pienses que no conozco tus pequeños trucos. Solo crees que ser asistente de Félix te rebaja, ¿verdad? Pero en estos días, ¿cuánto vale el orgullo? Estaba en medio de su discurso cuando el invitado que esperaba, el señor Fabricio, llegó. Me ofreció la mano. Estaba un poco enfermo. Disculpa por haberte hecho esperar, señor Blas. Ignoré a Jimena, sonriendo mientras estrechaba la mano del señor Fabricio. Señor Fabricio, hablemos adentro. Hace demasiado ruido con estas dos moscas aquí. Está bien, está bien. Jimena me miraba incrédula. Iba a seguir al señor Fabricio a una sala privada cuando escuché a Félix decirle a Jimena lo suficientemente alto como para oírlo. Crees que trabajar como asistente de Félix te rebaja, ¿no? Pero honestamente, ¿cuánto vale realmente el orgullo en estos días? Ignorando a Jimena, sonreí y estreché la mano del señor. Fabricio, señor Fabricio, entremos. Aquí afuera es demasiado caótico. Por supuesto. Jimena me miraba incrédula.
Mientras comenzaba a entrar con el señor Fabricio, escuché a Félix hablar en voz alta con Jimena. Resulta que la reunión de Oscar con Cazatalentos para encontrar un trabajo, entonces Jimena de repente bloqueó mi camino. Oscar, tienes bastante agallas ahora. Preferirías encontrar un trabajo por tu cuenta que pedirme ayuda, pero déjame recordarte, dado tu desempeño laboral anterior, ya he informado a todos nuestros contactos en la industria en Springfield. Nadie te contratará. ¿Lo lamentas ahora? Me miró con una sonrisa astuta, esperando que retrocediera, pero se equivocó. La influencia de Jimena no era suficiente para intimidarme, y sin darme cuenta, su decisión de dejar que Félix se hiciera cargo de los proyectos principales había llevado a la empresa al borde de la quiebra. Respondí con calma. Jimena, la confianza es una virtud. Espero que la mantengas cuando tu empresa enfrente una adquisición por quiebra. Jimena estaba a punto de arremeter contra mí, pero desvió su atención al señor Fabricio. Le entregó su tarjeta de presentación con aire de arrogancia. Jimena, del grupo Maxwell. Oscar aquí fue mi ex empleado, recientemente despedido por mala conducta. Aconsejo a su empresa que elija sabiamente. Con una mirada despectiva hacia mí, abrazó a Félix y se fue. El señor Fabricio frunció el ceño ante la tarjeta. Luego me miró. Solo una molestia. Entremos a hablar. Sonreí levemente. El señor Fabricio arrojó la tarjeta casualmente a la basura. Dentro de la sala privada, discutimos la adquisición de la empresa de Jimena. Planeamos aprovechar la controversia que rodea a los proyectos del grupo Maxwell para comprarla a un precio bajo. El señor Fabricio también me mostró su lista de personal, pidiendo mi ayuda para optimizarla. Conociendo las capacidades profesionales y conducta de todos, prometí elaborar un plan pronto. Después de nuestra reunión, me fui a casa, pero al entrar, encontré a Jimena sentada en mi sofá, con las piernas cruzadas. Me miró fríamente. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Miré la puerta, dándome cuenta de que no había eliminado su huella digital después de nuestra ruptura. Jimena no respondió. Simplemente dijo con frialdad. ¿Quién te habló de la quiebra y adquisición de mi empresa? Me ocupé con mis zapatos ignorándola. La expresión de Jimena se oscureció aún más. Como deseabas, la empresa se quebró. Levanté una ceja, impresionado por la eficiencia del señor Fabricio. Lo había logrado todo en la tarde después de nuestra conversación al mediodía. Jimena continuó. Oscar, no sé cómo te enteraste con antelación, pero no te emociones demasiado. La empresa que nos adquirió es un actor importante. Me ayudarán a resolver los problemas de proyectos anteriores. Sigo siendo parte de la dirección. Me preparé una taza de té sin sorprenderme. Lo supe desde el principio. ¿Y qué? Pregunté con calma. Jimena me miró intensamente. Quiero que transfieras tus recursos de clientes previos a Félix, y yo te asignaré un puesto de gerente en la nueva compañía. Con el apoyo de la sede, el grupo Maxwell solo se fortalecerá. Te ofrezco nuevamente el puesto de gerente y es una oferta generosa. De repente, me reí. Mientras Jimena seguía hablando sobre el puesto de gerente, me serví otra taza de té y me senté en el sillón frente a ella. Sus palabras resonaban en el apartamento como el zumbido molesto de un mosquito en la noche. La observé detenidamente. Su característico collar de perlas que siempre ajustaba nerviosamente cuando mentía, el tic en su ceja izquierda que delataba su inseguridad, y esa sonrisa forzada que tanto había llegado a conocer durante nuestros años juntos. ¿Terminaste? Pregunté con una calma que pareció desconcertarla. Porque tengo algunas noticias que podrían interesarte. Ximena entrecerró sus ojos, un gesto que solía usar para intimidar a sus empleados. ¿Qué podrías tú tener que...? La interrumpí sacando mi teléfono y reproduciendo una grabación. Era la voz de Félix en una reunión con inversores hace 3 meses, prometiendo resultados imposibles y haciendo afirmaciones que rozaban lo fraudulento. Vi cómo el color abandonaba su rostro mientras escuchaba. Es fascinante cómo la arrogancia puede cegar a alguien hasta tal punto, comenté, deteniendo la grabación. ¿Sabías que he estado documentando cada decisión desastrosa de Félix desde que lo promoviste? Cada proyecto fallido, cada mentira a los inversores, cada manipulación de números. Ximena se levantó bruscamente, sus tacones resonando en el piso de madera. ¿Me estás amenazando? No, te estoy informando. ¿Recuerdas al señor Fabricio? Sonreí mientras veía la comprensión Downing en su rostro. La empresa que está adquiriendo Maxwell no solo me nombró director general, yo fui quien les mostró exactamente por qué necesitaban intervenir. Sus manos temblaban mientras agarraba su bolso. ¿No puedes hacer esto? Ya está hecho. Pero no te preocupes, no pienso despedirte, todavía. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Tengo otros planes. ¿Qué planes? Su voz había perdido toda su altivez anterior. Mañana lo descubrirás en la reunión del consejo. Por cierto,
¿Félix ya te contó sobre su renuncia? Su rostro se transformó en una máscara de confusión. ¿Qué renuncia? Saqué otro documento de mi maletín. La que presentó hace una hora, después de que le mostré las pruebas de sus irregularidades financieras. Sorprendente lo rápido que abandonan el barco las ratas cuando empiezan a ahogarse, ¿no crees? Jimena se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el respaldo del sillón. Por primera vez en años, vi verdadero miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que yo había sentido tantas veces cuando ella y Félix me humillaban frente a todos. Oscar, ¿podemos hablar de esto? Comenzó, pero levanté una mano para detenerla. La reunión es mañana a las 9. No llegues tarde. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Ah, ¿y Jimena? Esperé a que me mirara. Trae todos los documentos del proyecto Henderson. Creo que será una reunión muy reveladora. Mientras la veía salir, con sus hombros caídos y su habitual confianza hecha pedazos, sentí una mezcla extraña de emociones. No era satisfacción, no exactamente. Era algo más profundo, la sensación de que finalmente el universo estaba equilibrando las cosas. Cerré la puerta y me serví una última taza de té. Mañana sería un día largo, pero por primera vez en mucho tiempo estaba ansioso porque amaneciera. La mañana llegó con una extraña calma. Me detuve frente al espejo ajustando mi corbata azul marino, la misma que había usado el día que conocí a Jimena. Qué irónico que ahora la usaría para su caída. El cielo amenazaba lluvia, como si hasta el clima presintiera lo que estaba por venir. Llegué a la oficina 40 minutos antes de la reunión. Carolina, la nueva abogada del departamento jurídico, ya me esperaba con una carpeta de documentos. Era una mujer menuda, pero con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello negro recogido en un moño impecable y unos ojos verdes que transmitían una inteligencia aguda. «Buenos días, señor Oscar», saludó con una sonrisa profesional. Revisé todos los documentos del caso Henderson como solicitó. Las irregularidades son sustanciales. Gracias, Carolina. ¿Encontraste lo que te mencioné sobre las transferencias? Asintió, sacando un documento específico. Aquí está. Félix desvió más de 2 millones a cuentas fantasma. La firma de Jimena aparece en todas las autorizaciones. Mientras repasábamos los detalles, vi a través del cristal cómo los miembros del consejo comenzaban a llegar. Caras serias, murmullos contenidos. El rumor de la adquisición ya se había esparcido como pólvora. A las 8:55, Jimena entró al edificio. Por primera vez desde que la conocía, no llevaba sus característicos tacones rojos de diseñador, sino unos zapatos bajos negros. Tenía ojeras mal disimuladas bajo el maquillaje, y su habitual pose altiva había sido reemplazada por una expresión de inquietud apenas contenida. «Es hora», le dije a Carolina, quien asintió, y comenzó a preparar la presentación. La sala de juntas era un espacio imponente en el piso 20, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los miembros del consejo tomaron sus lugares, y pude ver cómo Jimena intentaba hacer contacto visual con algunos de sus antiguos aliados, quienes estratégicamente evitaban su mirada. «Buenos días a todos», comencé, mi voz firme y clara. Como saben, el grupo Maxwell ha pasado por cambios significativos en los últimos meses. Hoy estamos aquí para discutir no solo el futuro de la empresa, sino también para aclarar ciertos eventos del pasado. Vi cómo Jimena se tensaba en su asiento mientras Carolina comenzaba a distribuir las carpetas con la evidencia. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la suya. «El proyecto Henderson», continué, «fue presentado como el mayor éxito de nuestra empresa el año pasado. Los números eran impresionantes, demasiado impresionantes de hecho. Proyecté los documentos en la pantalla gigante, gráficos, transferencias, correos electrónicos, 3 meses de investigación meticulosa desplegados ante todos. Según estos informes firmados por la señorita Jimena y ejecutados por el señor Félix, el proyecto generó ganancias récord. Sin embargo, hice una pausa, permitiendo que el silencio pesara en la sala. La realidad es bastante diferente. Carolina se levantó y comenzó a señalar las discrepancias, una por una. Con cada nueva revelación, veía cómo Jimena se hundía más en su silla. Su rostro había perdido todo color, y sus dedos no dejaban de jugar nerviosamente con su collar de perlas. «¿Tienes algo que decir, Jimena?», pregunté después de que Carolina terminara su presentación. Se levantó temblorosamente. Esto es un malentendido. Félix, él era quien manejaba estos números. Yo solo firmaba sin leer», interrumpió uno de los miembros del consejo, un hombre mayor que siempre había sido su aliado. «¿O firmabas sabiendo exactamente lo que estabas autorizando?» «No pueden probar que yo...», comenzó, pero la interrumpí proyectando un último documento. «¿Te refieres a este correo electrónico?».
En la pantalla apareció un mensaje donde ella específicamente instruía a Félix sobre cómo maquillar las pérdidas del proyecto. O tal vez a esta conversación grabada, reproduje un audio donde ella y Félix discutían cómo desviar fondos sin levantar sospechas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ximena se desplomó en su silla, toda su arrogancia anterior convertida en cenizas. Señor Fabricio, me dirigí al representante de la empresa adquirente. Creo que esto confirma la necesidad de una reestructuración inmediata. Él asintió gravemente. Definitivamente, y también la necesidad de acciones legales. Mientras el consejo discutía las implicaciones, observé a Ximena. Ya no quedaba nada de la mujer que me había humillado en el aeropuerto. Sus ojos vagaban por la sala como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Carolina se acercó y me susurró al oído. La policía está esperando abajo. ¿Procedemos? Asentí levemente. Era el momento de la verdad, pero extrañamente, no sentía la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentía una especie de paz interior, como si finalmente pudiera cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes por años. Ver a Ximena siendo escoltada por la policía fue como ver el final de una obra de teatro que había durado demasiado tiempo. Sus gritos resonaban por los pasillos mientras la llevaban. «¡Oscar, no puedes hacerme esto! Lo hice todo por ti». Su máscara de compostura se había desmoronado por completo, revelando la verdadera naturaleza que siempre había ocultado bajo capas de falsa sofisticación. Me quedé en mi oficina hasta tarde esa noche, revisando documentos y reorganizando el caos que Ximena y Félix habían dejado tras de sí. El cielo se había oscurecido y la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales, creando una melodía melancólica que acompañaba mis pensamientos. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era Carolina, todavía en la oficina a pesar de la hora. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocando una taza de café en mi escritorio. No era el café instantáneo de la oficina, era de la cafetería artesanal de la esquina, el único lugar que preparaba el café exactamente como me gustaba. También traje los informes preliminares del equipo legal. La miré sorprendido. «¿Cómo supiste que tomo el café de allí?» Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Te he visto llegar todas las mañanas con ese vaso. Soy observadora. Es parte de mi trabajo». Algo en su manera de decirlo, tan directa y sin pretensiones, me hizo sonreír por primera vez en todo el día. «Gracias, Carolina. No solo por el café, sino por todo tu trabajo en este caso». Se sentó frente a mí, sus ojos verdes brillando con determinación. «Sabes que esto apenas comienza, ¿verdad? Félix ha accedido a testificar contra Ximena a cambio de una reducción en su sentencia, pero aún hay mucho que desenredar». Asentí, tomando un sorbo del café. «Lo sé. ¿Qué han dicho los empleados?» «Están asustados, confundidos. Algunos trabajaron con Ximena durante años. Otros...» Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Otros dicen que ya era hora de que alguien expusiera la verdad». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban bajo la lluvia. ¿Sabes? Durante años pensé que la amaba, incluso cuando me humillaba, cuando me hacía dudar de mí mismo. Seguía creyendo que en el fondo había algo bueno en ella. Carolina se acercó y se paró a mi lado, su reflejo apenas visible en el cristal. A veces las personas que más queremos son las que más daño nos hacen. No porque seamos débiles, sino porque confiamos en ellas. Sus palabras resonaron en mi interior con una verdad que no esperaba. Me giré para mirarla y por primera vez noté los pequeños detalles. La manera en que un mechón rebelde de su cabello negro caía sobre su frente, el ligero fruncimiento de su ceño cuando estaba pensativa, la determinación y honestidad que emanaban de su presencia. «¿Cómo manejas todo esto?», pregunté. «Ver lo peor de la naturaleza humana todos los días en tu trabajo». Sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Me concentro en las personas que intentan hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, como tú hoy». Un trueno resonó en la distancia, y las luces de la oficina parpadearon momentáneamente. «Deberíamos revisar estos informes», dijo, volviendo a su modo profesional. «Mañana será un día ocupado con la prensa y los inversores». Mientras nos sentábamos a trabajar, sentí algo diferente en el ambiente. No era la tensión de los últimos meses, ni la amargura que había cargado durante tanto tiempo. Era algo más ligero, más esperanzador. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era del señor Fabricio. «La junta directiva está impresionada con cómo manejaste todo hoy, especialmente tu decisión de mantener a la mayoría del personal. Demuestra liderazgo real». Carolina notó mi expresión. «¿Buenas noticias?» «Inesperadamente buenas», respondí guardando el teléfono. «¿Te gustaría ir por una cena?
Hay un pequeño restaurante italiano a la vuelta de la esquina. Podríamos revisar estos documentos en un ambiente más relajado. Se detuvo un momento, considerándolo. ¿Estás seguro? Ha sido un día intenso. Precisamente por eso, respondí. Creo que ambos merecemos un respiro. Mientras recogíamos nuestras cosas para salir, miré por última vez la oficina que una vez había sido de Jimena. Las paredes ya no parecían tan opresivas, y el aire se sentía más ligero. Era como si el edificio entero estuviera respirando aliviado, liberado de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. La lluvia había amainado cuando salimos del edificio, dejando tras de sí ese olor característico a pavimento mojado y posibilidades nuevas. Mientras caminábamos hacia el restaurante, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado, sino en el futuro. El pequeño restaurante italiano resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Estaba decorado con manteles a cuadros rojos y blancos, velas en botellas de vino antiguas, y el aroma a hierbas frescas y pan recién horneado inundaba el ambiente. El dueño, un hombre mayor llamado Giuseppe, nos recibió como si fuéramos familia. La mesa del rincón, junto a la ventana, sugirió Carolina con una sonrisa cómplice. Es la más tranquila. Mientras nos acomodábamos, noté que había dejado su habitual postura profesional en la oficina. Su cabello, ahora suelto, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y había algo diferente en su mirada, más relajada, más personal. ¿Sabes?, dijo mientras servían el vino. Cuando tomé este caso, pensé que sería como cualquier otro fraude corporativo. Números, documentos, evidencias. Pero resultó ser mucho más que eso. ¿A qué te refieres?, pregunté, genuinamente intrigado. Se tomó un momento antes de responder, jugando con el borde de su copa. La mayoría de los casos que he manejado son fríos, calculados, pero había tanta historia personal entretejida. Cuando vi los correos de Jimena, la forma en que manipulaba a todos, hizo una pausa. Me recordó a alguien que conocí. Por primera vez, vi vulnerabilidad en sus ojos. ¿Quieres hablar de ello? Mi hermana, respondió después de un momento. Era igual que Jimena, carismática, manipuladora, destruyó el negocio familiar y casi acabó con mis padres. Por eso me convertí en abogada corporativa. La revelación me golpeó. De repente su dedicación al caso cobraba un nuevo significado. ¿Qué pasó con ella?, pregunté suavemente. Está en prisión, respondió con una mezcla de tristeza y resignación. Pero a diferencia de Jimena, ella nunca enfrentó las consecuencias de sus acciones. Sigue culpando a todos menos a sí misma. En ese momento, Giuseppe apareció con 2 platos de pasta humeante. «Fettuccine al funghi para la señorita y linguini al mare para el señor», exclamó con su característico entusiasmo. «Y un poco más de vino, cortesía de la casa. El amor merece ser celebrado». Nos miramos sorprendidos y algo avergonzados, pero no lo corregimos. «¿Sabes?», dije después de que Giuseppe se alejara. Hoy en la reunión, cuando todo se estaba desmoronando para Jimena, no sentí la satisfacción que esperaba. Carolina asintió comprensivamente. ¿Qué sentiste? Lástima, principalmente, y una especie de liberación, como si finalmente pudiera respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. «Es normal», dijo ella, tocando suavemente mi mano sobre la mesa. «La venganza nunca es tan dulce como imaginamos. Lo importante es lo que hacemos después». Su toque era cálido, reconfortante. No había manipulación ni segundas intenciones, solo comprensión genuina. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «Oscar, soy Félix, necesito verte. Hay algo que debes saber sobre Jimena y el proyecto Henderson. Algo que ni siquiera tú has descubierto». Carolina notó mi cambio de expresión. «¿Está todo bien?», le mostré el mensaje. Sus ojos se entrecerraron mientras lo leía. «Podría ser una trampa», advirtió. «O podría ser la pieza final del rompecabezas», respondí. «¿Me acompañarías a verlo mañana?». Sonrió, una mezcla de determinación y algo más profundo que no pude identificar. «Por supuesto, no pensarías que te dejaría ir solo, ¿verdad?». El resto de la cena transcurrió entre conversaciones más ligeras, pero ambos sabíamos que mañana podría cambiar todo nuevamente. Mientras caminábamos de regreso bajo el cielo nocturno, ahora despejado después de la lluvia, Carolina se detuvo repentinamente. «Oscar», dijo, su voz seria, «pase lo que pase mañana, recuerda que ya no estás solo en esto». La miré, realmente la miré, y vi algo que había estado buscando durante años sin darme cuenta. Alguien que me veía por quien realmente era, no por quien quería que fuera. El mensaje de Félix pesaba en mi bolsillo como una piedra, pero por primera vez no sentía miedo de lo que pudiera revelar. Cualquier verdad que estuviera por venir, la enfrentaría con Carolina a mi lado.
Mientras nos despedíamos esa noche, la ciudad parecía diferente. Las luces brillaban más intensamente, el aire se sentía más limpio, y el futuro, aunque incierto, ya no parecía tan amenazador. Mañana enfrentaríamos lo que fuera que Félix tuviera que decir, pero por ahora, este momento era suficiente. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Carolina y yo nos encontramos en la entrada de la estación de policía, donde Félix estaba detenido. Ella llevaba un traje negro impecable y una expresión de determinación que ya había aprendido a reconocer. ¿Estás listo?, preguntó ajustando su maletín. Asentí, aunque mi estómago se retorcía con anticipación. El oficial nos guió a través de pasillos estériles hasta una pequeña sala de interrogatorios. Félix ya estaba allí, sentado en una silla de metal, luciendo completamente diferente al hombre arrogante que conocía. Su costoso traje italiano había sido reemplazado por un uniforme naranja, y sus ojos, antes llenos de desdén, ahora mostraban una mezcla de miedo y resignación. «Oscar», dijo, su voz ronca, «no esperaba que vinieras con compañía». «La señorita Torres es mi abogada», respondí secamente. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a ella». Félix soltó una risa amarga. «¿Tu abogada? ¿O algo más?» Pero al ver nuestras expresiones serias, suspiró. «Como sea, lo que tengo que decirte cambiará todo lo que crees saber sobre Jimena». Carolina sacó una grabadora. «¿Nos permite grabar esta conversación?» Félix asintió. «De hecho, lo prefiero. Lo que voy a revelar, necesito que quede registrado». Se inclinó hacia adelante, sus manos esposadas descansando sobre la mesa. «Oscar, ¿alguna vez te preguntaste por qué Jimena me eligió a mí para reemplazarte?» «Porque eras manipulable», respondí automáticamente. «No», sacudió la cabeza, «porque soy su hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Medio hermano, en realidad», continuó Félix. «Mismo padre, diferentes madres. Ella lo descubrió hace años, cuando empezó la empresa. Me buscó, me ofreció un trabajo y un plan». Carolina se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de plan?» «El proyecto Henderson no era solo un fraude corporativo», explicó Félix. «Era una venganza elaborada contra su propio padre, el hombre que abandonó a su madre por la mía, que nunca la reconoció públicamente como su hija». Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Los fondos desviados iban a una cuenta controlada por el padre de Jimena, confirmó Félix. Ella lo estaba chantajeando. Cada centavo que robábamos era una forma de cobrar los años de abandono. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ojos de Félix se llenaron de lágrimas. «Porque ella está dispuesta a hundirme para salvarse. Anoche su abogado vino a verme. Quieren que asuma toda la culpa, que diga que actué solo. A cambio, mi padre pagaría mi fianza y me sacaría del país». Carolina sacó un documento de su maletín. «¿Estarías dispuesto a declarar esto oficialmente?» Félix asintió. «Con una condición», miró directamente a mis ojos. «Quiero que sepas que lo siento, Oscar. No era nada personal. Jimena, ella tiene una manera de hacer que hagas cosas que nunca pensaste que harías». Me levanté bruscamente, necesitando espacio para procesar todo. 10 años de mi vida con Jimena, y nunca había sospechado la profundidad de su venganza, el verdadero motivo detrás de sus acciones. Carolina puso una mano en mi hombro, su toque tranquilizador. «Esto cambia el caso significativamente», dijo en voz baja. «No es solo fraude corporativo ahora, es conspiración, chantaje, y yo fui solo un peón en su juego», murmuré. Félix se removió incómodo en su silla. «Hay más», dijo. «En mi departamento, en la caja fuerte detrás del cuadro de Van Gogh, hay documentos, cartas entre Jimena y nuestro padre, registros de transferencias, todo. Los guardé como seguro, por si acaso». Carolina tomó nota rápidamente. «Necesitaremos una orden judicial». «Ya la tengo», interrumpió Félix. «Mi abogado la tramitó esta mañana. Está todo listo». Mientras salíamos de la sala de interrogatorios, mi mente daba vueltas. Carolina caminaba en silencio a mi lado, respetando mi necesidad de procesar todo. En el estacionamiento finalmente habló. «¿Qué quieres hacer con esta información?» Me detuve y la miré. La luz gris de la mañana iluminaba su rostro, y en sus ojos vi la misma determinación que me había ayudado a llegar hasta aquí. «Quiero la verdad», respondí. «Toda la verdad. Ya no se trata de venganza, se trata de justicia». Carolina sonrió suavemente. «Entonces hagámoslo bien». Sacó su teléfono. «Llamaré al juez Martínez. Con esto, podemos reabrir todo el caso». Mientras ella hacía la llamada, miré hacia el cielo nublado. La revelación de Félix no era el final que esperaba, pero de alguna manera se sentía como un nuevo comienzo. Un comienzo sin secretos, sin manipulaciones, sin venganzas ocultas. El verdadero desafío apenas comenzaba.
3 semanas después de la confesión de Félix, me encontraba nuevamente en una sala de tribunal, pero esta vez era diferente. El juez Martínez presidía, mientras Jimena, vestida con un sobrio traje gris que reemplazaba sus habituales conjuntos de diseñador, escuchaba los cargos ampliados en su contra. Carolina estaba a mi lado, su presencia tranquilizadora como siempre. Durante estas semanas, nos habíamos acercado más, compartiendo cenas tardías mientras revisábamos documentos, encontrando consuelo en la compañía del otro mientras desentrañábamos la compleja red de mentiras que Jimena había tejido. «Se levanta la sesión», declaró el juez Martínez. «La sentencia se dictará mañana a las 9 a.m». Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Jimena se giró hacia mí. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No arrogancia, no manipulación, sino una tristeza profunda y genuina. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. A solas, miré a Carolina, quien asintió discretamente. «Estaré afuera», dijo, apretando suavemente mi mano antes de salir. El guardia nos permitió usar una pequeña sala de conferencias. Jimena se sentó pesadamente, como si todo el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. «Todo lo que hice», comenzó, «cada manipulación, cada mentira, empezó como una venganza contra mi padre, pero en algún punto se convirtió en algo más, se volvió una adicción al poder, al control». «¿Por qué yo?», pregunté, la pregunta que había estado ardiendo en mi interior durante semanas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque eras bueno, Oscar, genuinamente bueno, y en mi retorcida lógica pensé que si podía controlar y corromper a alguien tan íntegro como tú, probaría que nadie era realmente mejor que yo». Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Lo irónico es que nunca logré corromperte, ni siquiera cuando te humillé. Cuando te degradé, nunca perdiste tu humanidad». «¿Y Félix? Mi hermano», sonrió amargamente. «Él era como yo, dañado, buscando venganza. Fue fácil manipularlo porque vi en él mi propio reflejo». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Mañana probablemente me sentencien a varios años de prisión. Félix recibirá una sentencia reducida por su cooperación. Y tú», se giró para mirarme, «tú eres libre». «Lo he sido desde el momento en que decidí no dejar que tu traición definiera mi vida», respondí. Jimena asintió lentamente. «La veo, ¿sabes? A Carolina, la forma en que te mira, cómo te trata, así es como yo debería haberte amado». Antes de que pudiera responder, continuó. «No estoy pidiendo perdón, Oscar. No lo merezco. Solo quería que supieras que, al final, entiendo lo que destruí, y que me alegro de que hayas encontrado a alguien que puede amarte como mereces». Salí de la sala sintiendo una extraña mezcla de emociones. Carolina me esperaba en el pasillo, y al verla, algo se asentó en mi corazón. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Mejor que bien», respondí, tomando su mano. «¿Sabes? Durante años pensé que mi historia con Jimena era una historia de amor que se convirtió en venganza, pero ahora entiendo que era una historia de liberación». Salimos del tribunal juntos. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, y las calles bullían de vida. «¿Y ahora qué?», preguntó Carolina mientras caminábamos. «Ahora», sonreí, «ahora escribimos nuestra propia historia». 6 meses después, la empresa prosperaba bajo una nueva dirección. Los proyectos fraudulentos habían sido corregidos y la confianza de los empleados se había restaurado. Jimena cumplía su sentencia y, según supe, estaba recibiendo terapia y enfrentando sus demonios por primera vez. Carolina y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el mismo restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cena. Giuseppe lloró más que nuestros propios familiares e insistió en preparar personalmente cada plato. A veces, cuando miro atrás, pienso en cómo algo que comenzó como una búsqueda de venganza se transformó en una historia de redención, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Jimena encontró la verdad sobre sí misma en prisión. Félix comenzó un programa de rehabilitación. Y yo encontré algo mucho más valioso que la venganza. Encontré el amor verdadero y la paz. Cada mañana, cuando despierto junto a Carolina, cuando veo su sonrisa sincera y siento su amor incondicional, sé que todo lo que pasé valió la pena. Porque el verdadero triunfo no está en hacer que otros paguen por sus errores, sino en no permitir que esos errores nos impidan encontrar la felicidad. Y así, lo que comenzó como una historia de traición y venganza, se convirtió en algo mucho más hermoso. Una historia de amor, perdón y segundas oportunidades.